Thomas Alva Edison, el fonógrafo. Cuando el fonógrafo fue presentado por primera vez a finales del siglo XIX, el público veía en él una maravilla de la técnica. No pocos creían que se trataba de un arte de magia. Su inventor, el estadounidense Thomas Alva Edison, llegó a tener pronto fama de mago entre sus compatriotas. El fonógrafo lo convirtió en un hombre legendario ya durante su vida. En su empleo, Edison trabajaba aún durante la noche para perfeccionar la telegrafía. Algún tiempo después se estableció por cuenta propia. En 1869, a los 22 años, tenía ya una empresa para invenciones y desarrollos. Había ganado bastante dinero con un telégrafo de la bolsa que vendió a la poderosa Western Union Telegraph Company. 7 años después, Edison funda en Menlo Park, cerca de Nueva York, unos laboratorios como no se habían conocido jamás. Era una fábrica de inventos con algunas docenas de investigadores. En Menlo Park, Edison inventó también el fonógrafo. Durante mucho tiempo se sentía fascinado por los secretos del sonido y de la voz, tal vez porque ya desde muy joven padecía sordera. Para sus experimentos, Edison utilizaba unas membranas como las que se usaban entonces en los primeros teléfonos. Edison descubrió el principio de la grabación o inscripción del sonido por casualidad. Percibió las vibraciones de la membrana y advirtió que los mismos sonidos generaban siempre las mismas vibraciones. Edison intuyó que podría registrar el sonido si las vibraciones de la membrana se concentraban en un punto y se retenían en un soporte rotatorio, por ejemplo. Intuiciones como esta las llevaba inmediatamente a la práctica, pues Edison veía sus inventos como productos de fabricación en serie. Edison fijó a la membrana una punta de metal y como material de inscripción eligió papel blando de cera. Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. Tras un primer ensayo, Edison vio que las vibraciones quedaban bien inscritas. En sus notas escribió posteriormente: "No hay duda alguna de que puedo registrar la voz humana para reproducirla en cualquier momento". Edison tenía razón, como se pudo comprobar poco tiempo después. En diciembre de 1877 solicitó la patente para su fonógrafo, para la primera máquina de inscripción y reproducción del sonido. Él, como capitán de los bandidos de Menlo Park, título que se dio a sí mismo, y sus fieles colaboradores habían realizado el invento, una obra maestra. Su primer fonógrafo es un aparato mecánico sencillo con manivela fuerte. Aquí se escucha la primera grabación de Edison. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Él recomendaba su invento como el amigo de los taquígrafos. En su opinión, el fonógrafo debía servir principalmente como dictáfono en las oficinas modernas. El público, sin embargo, apenas se interesó al principio por la máquina que hablaba. El gran éxito de venta llegó después de algunos años y por motivos distintos de los que Edison se había imaginado. El fonógrafo era muy solicitado como instrumento recreativo. A finales del siglo XIX,
empezó la fabricación de los fonógrafos en serie. Su precio era de hasta $35, mucho dinero en aquel entonces. Los oyentes estaban entusiasmados con el aparato, pero muy pocos podían hacerse una idea de cómo funcionaba. El funcionamiento del primer modelo de Edison era sencillísimo. Un embudo a modo de bocina concentraba de tal forma las ondas sonoras que éstas hacían vibrar una membrana. Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Un estilete llamado inscriptor rayaba la capa de cera con las vibraciones. El estilete inscribía solamente en profundidad, dejando un surco helicoidal sobre el cilindro en movimiento. Para la reproducción se invertía simplemente el método. El estilete iba pasando por el surco y transmitía las vibraciones a la membrana. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. El embudo hacía hora de altoparlante para difundir el sonido. Edison se habría traicionado a sí mismo si no hubiese seguido trabajando en el perfeccionamiento del fonógrafo. Allá por 1890 sustituyó la capa de cera de los cilindros por goma laca, de modo que estos eran más resistentes. Los cilindros robustos de Edison crearon un mercado totalmente nuevo. Con la venta de los fonogramas surgió la industria recreativa. El fonógrafo tuvo su fase de esplendor hasta comienzos de siglo, hasta que apareció el gramófono con sus discos giratorios. La idea fue de Emil Berliner, un inventor alemán que había emigrado de muy joven a los Estados Unidos. Los discos gramofónicos de Berliner eran al principio del mismo material que los cilindros de Edison, pero se podían fabricar en serie más fácilmente. De una grabación original se podían hacer miles de copias. La aguja recorre el surco sonoro lateralmente y no en profundidad como en el fonógrafo de Edison. Ellos suponían menos desgaste y un sonido de mejor calidad. Edison no quería saber nada de tales ventajas y durante mucho tiempo siguió promocionando su invento hasta que en 1912 tuvo que suspender la producción por falta de clientela. Poco después, las familias escuchaban los discos gramofónicos grabados en estudios de Edison y reproducidos también en sus gramófonos. Al final, se había dado cuenta de que el futuro pertenecía al disco y decidió sacar beneficio de la nueva ola. No se tardó en perfeccionar los discos. Apareció el grabado por las dos caras y luego el de larga duración con surcos muy finos y menor número de revoluciones. Las grabaciones en discos y la fabricación de los mismos requerían unos procesos industriales muy costosos, los cuales solo eran rentables produciendo grandes cantidades. En los albores del gramófono, el mercado de los discos estaba en manos de unas pocas compañías. Cantantes como Caruso podían ser escuchados en todo y por todo el mundo si el precio de los discos los hacía asequibles para cualquiera. Los gramófonos de hoy solo tienen de común con sus predecesores el principio de la grabación del sonido. Tocadiscos de alta fidelidad, valiosos ejemplares de coleccionistas. Entre tanto, parece que están contados los días del disco gramofónico. Otro disco, más pequeño, plateado, lo está reemplazando. Es el disco compacto, el CD.
El nuevo sistema no es mecánico, sino electrónico. Los sonidos se almacenan como datos de computadora. El rayo láser los lee sin tocarlos y un microchip los hace audibles en calidad inmejorable. Thomas Alva Edison había soñado siempre con tal perfección y con tal calidad, a pesar de su sordera. Su mayor deseo era reproducir a la perfección la 9ª sinfonía de Beethoven.